Entonces, sean absolutamente todos bienvenidos. De ahora, cuando yo estoy presentando, me parece que se ve la pantalla mía, ¿o no, Nati? Sí. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Kevin. Muy bien. Nosotros en la clase pasada, o en las clases que hemos tenido de Excel, no sé si absolutamente todos asistieron o no, pero vimos el tratamiento de los datos. Algo muy importante. Como de una base de datos gigante, nosotros podríamos hacer un tratamiento de estos datos y llevar a conclusiones. Ahora, en esta parte de Business Analytics, nosotros no tan solo llegaremos a conclusiones, sino que iremos un poquitito más allá. ¿Qué es lo que haremos con los datos? Intentaremos predecir. Bien, predecir. Bien, ahora sí. Entonces, lo que estábamos diciendo es que nosotros no tan solo ahora haremos lo que es el análisis de datos, sino que además nosotros lograremos predecir qué es lo que sucederá a futuro. Bien, y ese es el verdadero valor que tiene el análisis de los datos y el verdadero valor que tiene el saber utilizar Excel. Bien, entonces, aquí yo tengo un ejemplo muy práctico. Para poder predecir datos, voy a ir directamente al tema, para poder predecir datos es obligatorio que nosotros tengamos datos pasados. Bien, debo tener lo que sucedió antes. ¿Se escucha bien o no? Las personas me están hablando ahí. Sí se escucha. Ya, excelente. Muchas gracias. Necesito obligatoriamente saber lo que sucedió antes. Aquí hay un ejemplo. Imaginemos que yo lo que quiero predecir en un fin de semana largo, ¿cuántos accidentes de tránsito habrán en pos de los grados de alcoholemia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para poder predecir, debo tener una variable que se llama variable independiente. Esto es para recordar un poquitito lo que ustedes han visto en su carrera o vieron en su carrera. Tenemos la variable y, que sería mi variable dependiente, o en otras palabras, la Y o los accidentes de tránsito dependen de los grados de alcoholemia. Y por eso los grados de alcoholemia se transformarían en mi variable independiente. Bien, entonces los grados de alcoholemia es, yo elijo los grados de alcoholemia y el resultado son accidentes de tránsito. Entonces pensemos que evalúo 100 fin de semana largos en la historia. Y estos son toda la muestra que yo tengo. Esta es toda la muestra que yo tengo. Intentaré que esta charla igual sea un poquitito participativa, ¿ya? Así que por favor échenme una manito con las preguntas que voy a hacer. ¿Alguien podría identificar con este dibujo qué es lo que significa esto? Al mirar simplemente este gráfico de forma visual, ¿qué podríamos saber o qué información extraemos de este gráfico? ¿Quién me podría ayudar? Tenemos una línea exponencial. Ya no sabemos si es exponencial o no, pero es como una línea, sí es cierto eso, ¿cierto? Si tú te das cuenta, es una línea bastante gruesa, pero hay como una línea. ¿Qué más sabemos de esto? Indica que a mayor grado angélico, mayor posibilidades de accidente de tránsito. Excelente, excelente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso en estadística, Michael? Es como un recordatorio nomás esto, ¿eh? Pero igual lo necesitamos. Regresión lineal, me parece que sería Ya, una. lo que tú me dices, regresión lineal, está muy bien, pero lo que me dijiste es otra cosa, que se llama correlación en estadística.
Correlaciones Ah, como... claro, sí, ¿cómo- todos esos puntos sí, todos esos señalan eso, puntitos. una ¿Te línea de acuerdas? Sí. tendencia. ¿Cómo se comporta una variable versus cómo se comporta la otra? ¿Cierto? Es la relación entre dos variables. Nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de forma práctica, pero necesito recordar estas cositas que son clave. ¿Para qué? Para que nosotros podamos no tan solo hacerlo mecánicamente, sino que entendamos lo que hay detrás. Aquí significa que existe una correlación. Bien, significa que existe una correlación. ¿Y cómo es esta correlación? Esta es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque mientras mayor son los grados de alcoholemia, más cantidad de accidentes de tránsito voy a tener. Mientras menos los grados de alcoholemia, menos accidentes de tránsito voy a tener. Lo que significa que tiene una correlación positiva. Cuando uno aumenta, el otro también. Cuando uno disminuye, el otro también. Bien, eso es algo muy importante. ¿Ya? Entonces, analicemos de acuerdo a lo que ya estamos viendo, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos identificar la relación entre las variables? ¿Cómo identificamos la relación que existen entre las variables? Les voy a dar un recordatorio muy cortito, ¿ya? Yo sé que esto ustedes tienen que haberlo visto en su carrera, pero un pequeño recordatorio. Ah, no estoy proyectando, ¿cierto? No. Ahí sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo son las correlaciones? ¿O cómo se comportan las correlaciones? La correlación es la vinculación que tiene una variable con otra variable. Bien. Una variable con otra variable. Aquí estoy esperando para mostrarle en qué consiste esto. ¿Ya? Como ustedes pueden apreciar, tengo distintos tipos de correlación. De hecho, la que nosotros tenemos es una correlación positiva fuerte. Sería como de este tipo. ¿Por qué? Tenemos una correlación positiva porque los puntitos van subiendo, ¿cierto? Es decir, cuando aumenta una variable, aumenta la otra. Y aquí importa mucho también la dispersión que tienen los puntitos. Por ejemplo, si los puntitos están muy juntos unos con otros, esta es una correlación perfecta, pero a medida que se van separando los puntitos, están disgregados, como pueden apreciar, la correlación va disminuyendo. ¿Ya? La correlación no implica si es negativa o positiva. La negatividad o la positividad indica la correlación o la relación entre las variables. ¿Qué significa que estén los puntos más dispersos? Significa que no me sirve para poder predecir una variable con otra. Y vamos a hacer el análisis de ello. ¿Ya? Él estaba mostrando esto para que lo recordemos simplemente. Bueno, acá, en estos puntos, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a predecir lo que me dijo el compañero? Parece que era Michael. Yo puedo realizar una regresión lineal. Bien, voy a realizar una regresión lineal y de estos datos históricos que yo tengo, voy a descubrir una ecuación. Una ecuación de este tipo, en donde A es un número y B es otro número. Por lo tanto, simplemente yo después completo y digo,
Bueno, este fin de semana espero, o los grados de alcoholemia van a ser 8. Entonces yo completo el 8 aquí en la X y me va a dar exactamente cuántos serán los accidentes de tránsito. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante. A esto se le llama estimación. Ahora, como toda estimación, significa que no es algo certero al 100%. Tiene cierto nivel de error. Y todo lo que nosotros haremos el día de hoy en este taller tiene cierto nivel de error. ¿Ya? Y por eso, porque tiene cierto nivel de error, nosotros haremos una validación. Y esta validación tiene que ver con la inferencia estadística y con pruebas de hipótesis. No les daré la lata o no les repasaré absolutamente todo lo que tenga que ver con estadística, pero sí cómo nosotros lo podremos hacer en Excel. ¿Bien? Y esto es exactamente paso a paso lo que nosotros haremos con nuestra predicción. Bien, entonces, un ejemplo muy práctico. Estas son mis notas, de acuerdo a las horas de estudio que yo le he dedicado. Entonces, imagínense para una prueba, le dediqué, bueno, aquí son notas, puse cualquier número, pero imaginémonos de 1 a 7. Entonces, con 3 horas de estudio, mi nota es un 8. Con 6 horas de estudio, mi nota es un 10. 8 horas de estudio, mi nota es un 15 y así sucesivamente. Bueno, con todo esto, yo tengo estos datos, los pongo en un diagrama de dispersión, ¿ya? Voy a poner aquí todos esos puntitos, ¿cierto? Intentaré encontrar la mejor solución o la mejor estimación en el cual mi Y va a ser mi variable dependiente, la X va a ser mi variable independiente, ¿y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar los betas. Al final, eso es lo que nosotros haremos. ¿Ya? No sé si estoy siendo muy enredado. Por favor, vayan diciéndome. ¿Vamos bien? Ya. Vayan hablando si es que algo no se entiende de lo que digo. Por favor. Ya. Entonces, vámonos allá. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo aquí preparado. Imaginemos que yo tengo esta encuesta. Bien. Tengo esta encuesta con estos datos. Aquí está la encuesta. Entonces tengo sexo, edad, me preguntan cuál es la renta líquida, cuántos años de estudio poseo y que marque una alternativa acerca de la percepción del servicio que me está dando la empresa. Bien, simplemente se marca acá. Bueno, imagínense que yo logro realizar esta encuesta a cierta cantidad de clientes, no sé, a una cantidad X de clientes, y obtengo estos datos que yo tengo acá. Bien, voy a agrandarlo un poquito más para que se vea un poco mejor. Entonces, sexo masculino, edad 30 y así sucesivamente tengo, ¿cuántos datos en total? Tengo 263 datos. Algunos no me contestaron. El sueldo, por ejemplo, ya no está el sueldo. O renta cero, ya cuando tiene sillones es cero, ¿cierto? Pero este es el propósito de mi encuesta. Ahora, aplicando lo que nosotros ya hemos visto en sesiones anteriores, me gustaría a mí como empresa a lo mejor predecir. Y esto es algo muy importante. ¿Qué me gustaría predecir? A lo mejor yo tengo una hipótesis y digo, las mujeres
evalúan mucho mejor mi servicio que los hombres. O yo puedo pensar y decir que la gente evalúe mejor o peor el servicio va a depender de la edad, o de la renta, o de los años de estudio, por ejemplo. Fíjense esto, la particularidad que tiene si yo logro predecir esto. Porque yo podría decir, si yo tengo este cliente que llegó hoy, es masculino, tiene cierta edad, cierta renta, ciertos años de estudio, podría saber inmediatamente cuánto va a ser la satisfacción de ese cliente. Podría yo predecir la satisfacción que va a tener ese cliente con mi empresa. Entonces, esto es algo muy, pero muy práctico. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos llegar a predecir esto que les estoy diciendo? Primero, algo muy importante, nosotros, para poder llegar a predecir variables, todas las variables que no son numéricas, por ejemplo, estas que son cualitativas, no cuantitativas, ¿cierto? Son cualitativas, debo convertirlas. ¿Cómo convierto estas variables? ¿Cómo logro convertirlas? Para eso entonces nosotros tenemos algo que se llama libro de código. ¿Ya? Necesito realizar un libro de código. ¿Qué es un libro de código? Es que es una ficha donde se especifican todos los valores numéricos, donde se codificará las variables de estudio. Por ejemplo, aquí yo tengo sexo, masculino, femenino. Entonces yo no puedo decir masculino o femenino. ¿Qué es lo que hago? Creo un libro de código y digo, ok, en sexo, todos los que tengan masculino van a tener el número 1. En femenino, todos los que tengan femenino van a tener el número 2. Entonces estoy convirtiendo mis datos que son alfanuméricos, los estoy convirtiendo en datos numéricos. O en otras palabras, estos datos que son cualitativos de descripción, los estoy convirtiendo en datos cuantitativos. Bien, pasa lo mismo a lo mejor con la edad. Para no tener rangos muy amplios, a lo mejor pongo esta edad o simplemente la puedo dejar a libertad. La renta, los años de estudio. Y aquí la renta y años de estudio lo dejo tal cual. No le modifico nada. Pero sí a lo mejor la experiencia, el servicio que ofrece. ¿Cierto? Porque muy de acuerdo le asigno un 1, de acuerdo le asigno un 2, indiferente un 3 y así sucesivamente. Esto es algo que es necesario poder hacer y no lo puedo hacer si no sé utilizar bien las fórmulas de Excel. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí al lado. El ancho... Veamos. Aquí, por ejemplo, para poder cambiar esto, puedo, por ejemplo, el sexo, tengo que hacer una función. Si alguien me ayuda, ¿quién estuvo los otros talleres? ¿Cómo podría cambiar si es masculino o femenino en números? Con una función sí. Con una función sí, ¿cierto? Muy bien. Michael parece que habló, ¿cierto? Correcto. Muchas gracias. Y pregunto si el contenido de esta celda, ¿cierto? No recuerdo cuál era el 1. Parece masculino era el 1. Ya. Entonces, pregunto si el contenido de esa celda es igual a masculino, le asigno un número 1. Y si no, le asigno un número 2. Imagínate que así de fácil puedo cambiar automáticamente todos los datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora estos datos los copio
los pego acá encima, ¿cierto? Pegado especial valores. Y ya modifiqué el sexo. ¿Cierto? Ya está modificado el sexo. Bien. Pasa lo mismo con el servicio. ¿Cómo es el servicio que ofrece una nueva experiencia? Lo único que la función sí es un poquito más larga. ¿Ya? Yo lo tengo acá escrito para que esto no sea tan lento. Yo ya he pasado todos los datos a números. Obviamente acá es más larga porque tengo que hacer, si es muy de acuerdo, un 1, si está de acuerdo un 2, si es indiferente un 3, si está en desacuerdo un 4, bueno, y si no, el 5, ¿cierto? Muy en desacuerdo sería 5. Entonces tengo numéricamente toda mi encuesta previa la he pasado a números. Entonces, ¿qué es lo que queríamos predecir? A lo mejor lo que queríamos predecir es qué tan buen servicio ofrezco en pos de, a lo mejor, el sexo, o la edad, o la renta, no sé. Probemos. Para hacer esto, para hacer esta predicción, podríamos llamar así, tengo que habilitar la opción de Excel para poder hacer el análisis de datos, se los recuerdo. ¿Cómo hacemos esta habilitación? Tengo que ir acá a Archivo. Bien. Opciones. Opciones. Complementos. Complementos de Excel aquí abajo. Ir. Y ahí me aparece esta opción que debo marcar que tenga que decir herramientas para el análisis de los datos. Bien. Bueno, yo tengo marcado otra, pero la que nosotros vamos a utilizar es esta. Herramientas para el análisis de los datos. Ya, lo voy a repetir como entré, por si acaso alguien se perdió. Archivo. Opciones, aquí abajo al fondo. Y aquí complementos. Me va a aparecer este menú y entro a complementos de Excel, ir. Y debo tener habilitado esta parte que aparece herramientas para análisis. Bien. Una vez que tengo habilitado la herramienta para análisis, cuando pincho acá arriba en datos, me va a aparecer este menú. Análisis de datos. Bien. Esto se utiliza entonces, o la forma más simple, esto también se hace con otros software, con R, con SPSS, con mucho otro. Pero también se puede hacer con Excel y es algo muy universal que todas las empresas tienen, incluso las pymes tienen Excel, ¿ya? Por lo tanto, es algo que está muy a la mano y nosotros lo podemos utilizar. Vamos a aprender cómo hacerlo. Pincho análisis de datos. Y entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la opción aquí abajo de regresión. Bien. Le pongo aceptar. Y aquí esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que quiero predecir? Esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Qué quiero predecir? Bueno, lo que yo quiera predecir siempre va a ser la Y. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí como empresa me interesa saber la percepción del servicio, entonces lo que yo quiero predecir, ¿cierto? Es la Y, que sería el servicio. Y aquí debo escoger absolutamente todo, incluido el título. ¿Ya? Y entonces, cuando incluyo el título, aquí tengo que poner la opción rótulos.
Yo siempre recomiendo dejarlo tal cual en el nivel de confianza del 95% aquí abajo. ¿Ya? 95%. Entonces, rango I de entrada ya está listo. Ahora mi pregunta es, ¿de qué va a depender la percepción de las personas? ¿De qué va a depender el servicio ofrece una nueva experiencia de compra, que es como una evaluación que pone la gente, ¿cierto? ¿De qué va a depender? A lo mejor depende del sexo, o de la edad, o de la renta, o de los años de estudio, que puede ser cualquiera de estos. En este caso, vamos a escogerlos todos. Ojo, esto es algo muy importante. Siempre cuando escogemos más de una variable, ¿ya? Voy a escoger solo una variable. Puede ser que dependa de la renta y después voy a escoger más, ¿ya? Vamos a ir paso a paso mejor. Voy a escoger solo la renta. Entonces mi hipótesis es que el servicio depende de la renta o la evaluación del servicio, ¿cierto? Si me evalúan bien o me evalúan mal, va a depender de la renta. Y esto, ojo, también me sirve mucho para poder definir muy bien cuál es exactamente mi nicho o mi segmento de mercado al cual yo estoy enfocado. Porque muchas empresas se han equivocado en definir cuál es exactamente su segmento de mercado. Y esto a mí me ayuda al recabar información, a recabar estos datos, los convierto en información para tener entonces una conclusión. Ya, hasta este momento escogí entonces en el Y lo que yo quiero predecir. ¿Y qué quiero predecir? Quiero predecir, ¿cierto?, la evaluación del servicio. ¿Y de qué depende la evaluación del servicio? Mi hipótesis es que depende de la renta de las personas. Y entonces pongo aquí la renta de las personas. Mantenemos el nivel de confianza del 95% y no vamos a poner absolutamente nada más por ahora. Y le vamos a poner aceptar. Y nos va a aparecer este cuadro que voy a venir a explicar. Voy a agrandarlo un poquitito más por si acaso no se ve bien. Por ahí. ¿Cuánta relación tiene una variable con otra? Nosotros acabamos de ver que es una correlación. Eso significa correlación. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo que nosotros habíamos puesto tenía una correlación como similar a esta. Esta correlación aproximadamente viene siendo como un 0,8, que es una correlación fuerte, positiva y fuerte. Menos 0,8 también es una correlación fuerte, pero es negativa. Es decir, cuando uno aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Me sirve para predecir. Para que cuando ustedes evalúen cualquier número, siempre las correlaciones deben ser superiores a 0,7. ¿Ya? Siempre las correlaciones deben ser superiores a 0,7 en valor absoluto. Es decir, puede ser 0,7 positivo o 0,7 negativo. ¿Ya? Si es un número inferior a 0,7, significa que no es un muy buen predictor. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Recuerden esto. Mientras más cercano a 0, más tenemos algo así como esto. Entonces, mientras más cercano a 0 es, menos predictora es. Como ustedes pueden ver este gráfico. Cuando uno aumenta, ¿qué pasa con la otra? No sé. La respuesta es no sé, no tengo idea, porque cuando uno aumenta puede mantenerse igual, puede subir, puede caer, puede pasar cualquier cosa. Y como puede pasar cualquier cosa, entonces no me sirve para predecir. Oh, perdón, apreté no sé qué cosa. Ya, ahí. No me sirve para predecir. ¿Cierto? En cambio acá, sí me sirve para predecir, ¿cierto? Cuando una aumenta, yo sé que la otra también va a aumentar, ¿cierto?
porque tiene una correlación que es bastante observable, que están relacionadas las variables. Voy a volver a donde estábamos. Entendiendo eso, fíjense que aquí dice coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Bien. Entonces, es lo primero que nosotros debemos ver. Recuerden que un coeficiente de correlación debe ser superior a 0,7, ya sea positivo o negativo. En este caso, es un coeficiente de correlación menor a 1, o sea, menor a 0,7, es 0,04, ¿cierto? Es menor a 0,1, es muy cercano a 0, muy cercano a 0. Lo que significa, en otras palabras, que estas dos variables no están relacionadas, o una no explica la otra, en otras palabras. Una variable no explica la otra. Bien. Entonces, yo podría tener hipótesis. Decir, por ejemplo, yo vendo en mi negocio, que vendo helados, me dedico a vender helados. Entonces, mi hipótesis es, dependiendo de los grados centígrados que hagan mañana, va a ser la venta de helados que yo voy a tener. Entonces yo en la noche veo el tiempo y digo, en Talca van a haber 35 grados. Digo, voy a tener tanta venta mañana. Mañana van a 18 grados. Sé que mi venta va a ser menor. Es algo muy práctico, pero aunque yo pueda predecir, tengo que ver qué tan valedero es esa predicción. Es decir, ¿qué tan fiable? ¿Me puedo confiar de lo que me dicen estos números? Y esa confiabilidad lo da el R cuadrado. Esto que está aquí. ¿Ya? Esta es la confiabilidad. Para entender un poquitito mejor la confiabilidad del R cuadrado, es que este número casi siempre se analiza en porcentaje. Esa es mi confiabilidad de este modelo. ¿Ya? Es prácticamente un 0%. Esa es la confiabilidad. Entonces, obviamente que mientras mayor sea este número, más confiable va a ser mi predicción. ¿Ya? Ojo que yo pongo aquí cualquier número. Yo podría poner, por ejemplo, cuánto calza el cliente y puedo poner versus cuánto se va a demorar en pagarme. Claro, a aparente vista esto no tiene ninguna relación. Pero si pongo estos dos datos aquí en el Excel, me va a hacer un modelo, lo va a fabricar. Por eso esto es algo muy importante de entender, que es necesario analizar la confiabilidad y no tan solo guiarme por los números. Bien, la confiabilidad en este caso me está diciendo, en otras palabras, yo no puedo saber la evaluación del cliente por el sueldo que él tenga. No lo puedo hacer por la renta, ¿cierto? Porque esta era la variable, la renta. No puedo determinarlo, ¿ya? No lo puedo determinar. Entonces, voy a sacar esto un poquitito. Necesito que ustedes, chiquillos, yo sé que están todos muy calladitos. No sé si se está entendiendo lo que estoy hablando, pero necesito que me pregunten o me hagan algún comentario para yo saber, para una pequeña retroalimentación para mí, para ver si continúo o repaso lo que estoy diciendo. Por favor. Yo creo que tiene que avanzar nomás, profe. Parece, ¿cierto?
Ya, parece que sí. Pero ahí tengo mensaje. Chat, aquí, chat. Se entiende. Vamos bien, todo claro. Ya. Profesor, es la misma duda que me quedó a mí. En algún momento comentó de que era recomendable o que usted recomendaba el 95%. ¿Por qué es recomendable el 95%? ¿Por qué no el 96%, por ejemplo? Correcto. El- Tú te refieres al nivel de confianza, ¿cierto? Sí, Correcto. En estadística existen, voy a poner aquí una fotito, ¿ya? En estadística existe algo que tiene que ver con una predicción, ¿ya? Pero tiene que ver cuánto yo me aparto de la media. Cuánto yo me aparto de la media, ¿ya? Voy a encontrar la fotito exacta. Ya, a ver, veamos. Aquí parece que encontré una. Ya. Entonces, existen tres opciones para poder determinar la confianza de los datos. Las más utilizadas, estamos hablando de un 99% de confianza, de un 95% de confianza y de un 90% de confianza. Es importante entender qué significa esta confianza. Significa que aquí está la media, ahí está la media, y yo me voy a apartar de la media hacia uno y otro lado, ¿bien? Una cierta cantidad de errores estándar. No quiero entrar mucho en detalle, pero cuando me aparto un error estándar, estoy tomando en consideración el 90% de los datos. Cuando me aparto dos errores estándar, estoy más lejos, ¿cierto? Y como estoy más lejos, abarco más datos. Entonces, dos errores estándar, estamos hablando de 95%. Tres errores estándar, estoy abarcando más todos los datos. Todos los datos. Entonces, ¿cuánto me alejo de la media? Existen estas tres opciones. 99, 95 y 90%. Bajo 90% no es recomendable porque es una confianza tan baja que ya no me sirve para poder predecir. ¿Ya? No me sirve para predecir. Se estima que el error máximo a tomar en consideración es un 90%. ¿Por qué elijo una o la otra? Tiene que ver con el tamaño de mi población. Imagínate tú que tengamos 1 millón de clientes y voy a hacer una encuesta para ver su percepción. Para tener una confianza del 99%, no sé si ustedes lo recordarán, pero ustedes calculaban el tamaño muestral. Y ahí entonces había que poner el 99% de confianza, que era un 2,57, el valor Z, y se determinaba un número. De 1 millón de clientes, el 99% de confianza, estamos hablando de 800.000. Entonces puede ser que el dinero que tú gastes y el tiempo para encuestar a 800.000 personas es demasiado. Es gigante. Y 95% de confianza, capaz que no sea 800.000, sino que sea 300.000, por ejemplo. O 100.000, no lo sé cuánto. O 100.000, pero es mucho menos. Por lo tanto, ganar 4% más, que es un rango chiquitito, 4% más de confianza equivale a abarcar muchos datos más y que normalmente no equivale
el costo-beneficio de lo que yo obtengo. A menos de que yo quiera un estudio que sea muy certero y acabado, que casi con ningún error. Y entonces, claro, vale dicho esfuerzo, ¿ya? Pero casi siempre el estándar, el que se utiliza, es el 95% confianza. Ahora, en Excel yo puedo hacer lo que nosotros estábamos viendo y, y hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Voy acá a regresión y simplemente le pongo nivel de confianza y le cambio 99. Ahora, si antes me salió mal, con 95% de confianza, con 99 sale peor, ¿cierto? Porque me está exigiendo más. Con 99% me exige más. ¿Ya? Eso es lo que sucede. No sé si alcancé a contestar bien la pregunta que usted me estaba haciendo. ¿Ya? Y Y no, se entendió, dígame, Yanis. no, se entendió perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya, continuamos entonces. Bueno, por aquí estamos en el Excel. Voy a mostrarles un ejemplo que está un poquitito diferente. ¿Ya? El ejemplo que le estábamos poniendo yo, a lo mejor queremos predecir las notas que nos sacamos. Podemos predecir cualquier cosa. Y entonces tengo una cantidad de información. Eso es algo importante. Esta es una de las razones por la cual dentro del Business Analytics todo dato almacenado vale oro. Esta es la razón por la cual las cookies, cuando nosotros navegamos, almacenan. Esta es la razón por la cual nosotros abrimos los teléfonos y nos dice que se va a almacenar datos de la llamada, de nuestro almacenamiento, de la ubicación, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que escribimos, de las fotos, de los mensajes. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a un supermercado y nos piden el root. Esa es la razón por la que nos dan puntos, por la que existen programas de socios, por la que existen en el COPEC me piden también no sé qué. Bueno, ¿por qué razón? Porque una empresa no puede predecir nada sin datos. Por lo tanto, esto es algo muy básico y quiero que ustedes lo entiendan. ¿Por qué quieren los datos? Bueno, es por lo que nosotros estamos viendo ya ahora. Las empresas requieren mis datos, o no tan solo los míos, los datos de todo el mundo para poder llegar a predecir. ¿Y qué van a predecir? Bueno, mis comportamientos. Mi comportamiento de compra, cuánto compro este mes o cuánto yo voy a comprar el próximo mes. Eso es algo muy válido para las empresas. Imagínense para un supermercado. ¿Cuánto yogur voy a encargar ahora en diciembre? ¿Será la misma cantidad de yogur que en septiembre o que en marzo? Porque en febrero los supermercados venden menos yogur que en marzo. Es un tema del que en marzo hay colegio, un tema, ¿se entiende? Pero ¿cuánto encargaré? Ya, y esto es algo muy importante porque los yogur vencen, porque existen mermas. Entonces, no quiero equivocarme. Y esta equivocación es dinero. Y esto que nosotros estamos viendo, quiero que ustedes entiendan la usabilidad que tiene. Bien, este es el uso de los datos. Bien, entonces aquí estoy poniendo un ejemplo de estudio y nota, pero imagínense ustedes cantidad de yogures y grados Celsius o helado o lo que sea. Bien, entonces analicemos esto. En el cual yo tengo, voy a eliminar esta dato, ¿cierto? Yo quiero predecir qué nota me voy a sacar con cuántas horas de estudio le dedico. Bien, ¿qué nota me voy a sacar? Simplemente sabiendo cuántas horas le voy a dedicar al estudio. ¿Ya? Es algo cercano a todos nosotros. Entonces voy a hacer el análisis tal cual como lo acabamos de hacer nosotros. ¿Ya? Manejé un poquitito los datos para que salgan de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿qué quiero predecir?
lo que quiero predecir son las notas. Como las notas lo que quiero predecir será el rango Y, ¿cierto? Y lo selecciono. ¿De qué dependen las notas? Bueno, las notas van a depender de el rango X, que será las horas de estudio. Vamos a dejarlo como estaba con el 95, ¿ya? Bien. Tengo rótulos, le damos a aceptar y nos da entonces esto que lo vamos a analizar. Si ustedes se dan cuenta, voy a agrandarlo para que todos lo alcancen a ver. Si todos se dan cuenta, tengo un coeficiente de correlación bastante bueno, ¿cierto? Habíamos dicho sobre 0,7 es muy aceptable, ¿ya? Y tengo un R cuadrado ajustado. ¿Qué significa un R cuadrado? Bueno, aquí tengo 2R cuadrados. Tengo un coeficiente de determinación y tengo un coeficiente de determinación ajustado, ¿ya? Nosotros siempre vamos a mirar el ajustado, porque se ajusta a los datos que yo le he ingresado y a la cantidad de variables dependientes, ¿ya? Casi siempre en este contexto, cuando a medida que nosotros le vamos sumando variables independientes a esto, al modelo, siempre el R cuadrado aumenta. Aumenta por un tema de que hay más variables, más cantidad de variables. Por eso es que Excel lo ajusta a la realidad, ¿ya? Esa es la razón. Por eso se llama R cuadrado ajustado, porque está ajustado a la realidad. Bueno, ¿qué significa este R cuadrado ajustado? Significa, voy a poner aquí en porcentaje, que aproximadamente las notas son explicadas en un 77% por las horas de estudio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el otro 33%? ¿Qué pasa con el otro 33%? Si alguien me ayuda. ¿No? Parece que no. El otro 33% es explicado por otros datos que los desconocemos. Ustedes lo han vivido cuando eran estudiantes, ¿cierto? Las notas no tan solo dependen de mi estudio, a veces dependen de otras cosas, como por ejemplo del que se sienta adelante, del que se sienta atrás, si yo dormí bien o no dormí bien, si me duele la cabeza o no, si estoy enfermo o resfriado, también influye. Incluso hasta si quiero ir al baño en ese momento. Bueno, todas esas otras variables, podríamos llamar así, están en ese otro 33%. Bien. Si llevé calculadora o no, no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿ya? Pero como las horas de estudio me explican el 77% de la nota, significa que es la variable más importante. Por lo tanto, esta variable me sirve en general para poder llegar a predecir, ¿ya? Me sirve para poder llegar a predecir. Vamos a analizar este modelo. Ahora, ¿qué significa este modelo? Doctor, Dígame. Daniel por acá. Una consulta. Dentro de lo que estamos evaluando en este ejemplo ahora, con las horas de estudio, ¿qué ocurre si ese 33%, si lo llevamos a una especie de una evaluación real en cuanto a la nota? Por ejemplo, supongamos
llevándolo algo más real, INACAP no puede intervenir, por ejemplo, en la hora de estudio de un alumno, porque eso es casi más autónomo. Claro. Pero ¿cómo puedo determinar qué variables INACAP puede intervenir? ¿Cómo puedo identificar esas variables o llevarlas, considerar, las horas de estudio, el principal factor que está bajando las notas, pero ¿cómo puedo identificar cuál es el factor, incluyendo la hora de estudio, en que INACAP puede intervenir Ya, entiendo perfectamente lo que tú... dentro de la misma evaluación? Entiendo perfectamente. Bueno, lo que debes hacer es hacer estadística de la regresión con todas las variables. Y ahí podemos ver cuál es la variable más importante o preponderante dentro de este análisis. Si no tengo las otras variables, yo podría suponer a lo mejor hipótesis. Pero una vez teniéndolas, vamos a hacer nosotros en un ratito más, ahora en unos minutos más, a esto le vamos a sumar ciertas cosas, ¿ya? Para que tú veas cómo funciona, ¿ya? Pero, por ejemplo, a las horas de estudio, a lo mejor yo digo, pucha, también depende las notas, en la asistencia, el porcentaje de asistencia. Un ejemplo nomás. ¿Cuánto el porcentaje de asistencia me explica las notas? No lo sé. O nada, o lo empeora, puede ser. Pero tengo que tener el porcentaje de asistencia para poder calcular y vamos a hacer el análisis variable por variable. Eso vamos a hacer. No sé si te alcancé a contestar o no, pero Sí, yo sé entendió. que tú me estás preguntando algo relacionado con tu trabajo, ¿cierto? Eh, No, es como, claro, traté de tomar ese mismo ejemplo, pero como cuando tomo una variable y después necesito agregar las otras, porque sé que a lo mejor la primera no puede intervenir, pero sí puedo mejorar un poco el resultado final o predecir el resultado final, solucionando las variables que me siguen eh, afectando. Correcto. Ya, algo importante con respecto a este modelo es que se supone que todas las variables que son mis variables X o variables independientes, se supone que todas estas variables son movibles o yo puedo manejarlas. ¿Ya? En este caso, que estamos haciendo esta regresión, el estudiante puede manejar las horas de estudio, puede manejar su asistencia. Ahora, si es INACAP quien hace este análisis, ¿cierto? Me retraigo de esto, ¿ya? Para INACAP no sería una variable independiente, ninguna de ellas, ¿cierto? Entonces, para INACAP serían constantes, ¿cierto? Y no se volverían variables. Pero vamos a hacer el análisis después y voy a ponerme en ese mismo contexto que tú me estás diciendo para que te ayude. Bien, lo voy a hacer. Ok, muchas gracias. Excelente. Y si alguien tiene más comentarios también, y le ayudo, y si tienen les surgió una idea de pronto de decir, oye, esto yo lo puedo aplicar en mi trabajo. Oye, para eso es este taller, ¿cierto? Es para que nosotros no tan solo sepamos más y no lo usemos nunca, sino para que esto de verdad sea aplicable en la práctica, en la realidad, en el día a día. Ya, excelente. Hasta ahora abierto los micrófonos, cualquiera puede opinar. Tenemos un R cuadrado de 77%. 77% significa que las notas son explicadas en un 77%. ¿Por qué? Por mi variable. Esto es algo fundamental lo que está aquí abajo. Lo voy a poner en amarillo. ¿Qué significa? Significa que esa es mi ecuación. ¿Ya? Y es igual a 0,84. Voy a escribir los dos primeros números nomás para no escribir los dos. ¿Ya? 0,84 por las horas de estudio. Ojo con eso. Más 1,59. Ya. Entonces, imagínense ustedes que yo podría, ¿cierto? Yo podría predecir simplemente
¿Qué nota me voy a sacar? Aquí, nota. Y aquí, horas de estudio. Con este cuadrito. ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa si yo estudio 5 horas y media? Entonces 5,5 me voy a sacar un 6,1. Un 6,2 aproximadamente. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tan probable es que yo me saque esta nota? Y esto es algo muy importante. Un 77% de probabilidad. Eso es lo que significa. ¿Ya? Es decir, tengo un margen de error de un 33%. Y es por eso la importancia de que este número sea lo más alto posible. Porque mientras más alto posible, es que el resultado que yo tengo acá es más certero. No tiene tanto error, ¿se entiende? Aquí está casi en el límite, porque yo les dije de 0,7 para arriba. Pero 77% es bastante bueno. Significa entonces que con un 77% de confianza me dicen que me voy a sacar un 6,1, un 6,2. Estudiando 5 horas y media. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo tener cualquier hora. Entonces, y si estudio media hora, lo más probable es que me saque un 1,9. Un 77% de confianza. Ahora, también es importante entender lo que significa además un 77% de confianza. Significa que no quiere decir que el 33% de error significa que yo me voy a sacar un 7. ¿Cierto? No. Significa que me puedo equivocar en un 33% más. Es decir, o un 33% menos. Por ejemplo, capaz que llegue hasta un 2,5 en el mejor de los casos. ¿Cierto? Capaz que llegue hasta un 2,5 en el mejor de los casos. Y hacia abajo también me puedo equivocar. Llego hasta un 1,5. Es decir, sí o sí, con un 100% de seguridad ahora, mi nota va a estar en este rango. Bien. Con un 100% de seguridad, ahora sí, mi nota va a estar en este rango. Y en promedio está un 1,9. De hecho, de estos dos números, si calculo el promedio, voy a poner aquí promedio, el promedio de estos dos números, y me va a dar un 2. ¿Se dan cuenta? Eso es. ¿Ya? Bien, entonces, ojo con esto. Eso significa, o además, lo que significa el 77%. Obviamente que si yo estudio 5,5 horas, fíjate acá, un 6,1, lo que habíamos dicho en antes. Claro, es que lo que pasa es que puedo llegar a tener un 8,2. Sabemos que la nota máxima es un 7. ¿Cierto? Y la nota más baja que puedo llegar a tener es un 4,7. ¿Ya? En promedio, un 6,1. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Si este número fuese un poquitito más alto, entonces este porcentaje, este rango, cada vez se hace más chiquitito y cada vez tiende al promedio. ¿Ya? Muy bien. Espero que se vaya entendiendo lo que estoy diciendo. Todo esto que yo estoy haciendo, todos estos ejercicios, después yo se los voy a pasar a la Nati para que ustedes vean, para que los tengan, ¿no? Los ejercicios y para que recuerden, más que nada, ¿ya? Pero el video también les va a ayudar bastante. Ya, sigamos entonces. Y esto es algo muy importante. Hasta aquí yo sé cuánto la explicabilidad, ¿cierto? Que es el R cuadrado ajustado, ¿ya? De mi regresión lineal o el resultado de mi regresión lineal.
Bien. Pero, adicionalmente, existe algo que es una prueba F. Lo voy a poner aquí de otro color, de verde. Esta prueba, la prueba F, es un análisis de la varianza. ¿Ya? ¿Qué tan válido es el modelo? ¿Qué tan válido es el modelo? ¿Es un modelo que me sirve para llegar a predecir? Ahora, es cierto que la predicción me explica un 77%, ya lo vimos, pero ¿me sirve en general para predecir? Para eso, entonces nosotros vamos a utilizar este valor f. Este valor f debe ser mayor al resultado de la siguiente función. Nosotros vamos a utilizar invertida de f, esta, ¿ya? De la probabilidad. Y aquí tenemos que poner la probabilidad, los grados de libertad 1 y grados de libertad 2. ¿Cómo estamos trabajando con un 95? Seguimos trabajando con el 95%, 0,95. Los grados de libertad 1, fíjate que aquí me lo da. ¿Ya? Me lo da. Por lo tanto, los grados de libertad 1, los grados de libertad 2 y los cierro. Si el valor f es mayor que el invertido de f, significa entonces que sí es un modelo válido. Es un modelo válido para predecir. Me sirve predecir. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Y la predicción me explica en un 77%. Pero esto me indica si me sirve o no para predecir. En esto consiste el análisis de la varianza. Bien. Y lo segundo que debo revisar dentro de los modelos de regresión lineal es el estadístico t, lo que se encuentra aquí junto con la probabilidad. Lo voy a poner de colores distintos. El estadístico t, ¿Profe? dígame. Y en este sentido también es considerable, por ejemplo, tener en cuenta quizás porque usted dice que tiene que ser mayor el valor f con respecto al f inverso. Correcto. ¿Cuánto es considerable? O sea, no sé, mientras más grande el valor f es mejor, o bien Correcto. ya para predecir, digamos, no sé, 2 puntos por sobre quizás el valor f invertido, no sé. Muy buena pregunta. Casi siempre el valor f está muy relacionado con el r cuadrado ajustado. Es decir, mientras mayor es el r cuadrado ajustado, también la prueba f va a ser gigante. Va a ser gigante. ¿Cierto? Hay valores f de 1000. No, me da 1000. Es como decir, este modelo sí o sí me sirve para predecir. ¿Cierto? Pero mientras más chiquitito es el R cuadrado ajustado, también está relacionado con el análisis de varianza. En el ejemplo anterior, nosotros ni siquiera llegamos acá. ¿Por qué? Porque esto me dio un 0%, ¿cierto? Ni siquiera llegamos allá. Pero sí, está relacionado. Y mientras mayor es el valor f, significa que mejor es el modelo de predicción. ¿Cuál es el límite? El límite es que sea superior, mínimo debe ser superior al f invertido. Pero mientras mayor sea, mejor será un modelo predictivo. ¿Le pude contestar? Sí, O, sí, perfecto, gracias. ya. Puede ser que no la haya entendido bien por eso. Después me entró la duda. Ya. Lo segundo es que las variables que yo tengo, debo revisarlas. Y debo decir, ¿estas variables me sirven a mí para poder llegar a predecir? Entonces, lo primero es la probabilidad. ¿Qué significa probabilidad? De esta ecuación que yo tengo acá, lo voy a poner bien grande. ¿Qué sucede si el x fuese un número, si fuese 0, por ejemplo?
¿Qué pasaría en esta ecuación si el x vale 0? ¿O qué pasaría si en vez de poner 0,84, yo aquí tengo 0x? Eso es lo que estoy preguntando. Porque da lo mismo el valor de x, ¿se entiende, no? Cualquier número que sea x multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, si esto fuese así, da lo mismo en las horas de estudio. No tiene ninguna relación con las notas. ¿Se entiende? Es decir, imagínate que si al x lo acompaña un 0, si yo estudio 4 horas de estudio, me va a dar nota 1,5. Y si estudio 80 horas de estudio, la nota me va a dar igual 1,5. ¿Se entiende o no? Y si estudio 1.000.000 de horas, la nota va a ser igual 1,5. Por lo tanto, da lo mismo la cantidad de horas de estudio que yo tenga si es que el número que acompaña a la X es 0. ¿Me están entendiendo o no lo que digo? Vamos, ayúdenme por favor. Sí, profe, se entendió. Ya, excelente. Entonces, como no quiero que esto sea 0, porque si esto es 0, mejor no me interesan las horas de estudio. O en otras palabras, el 0,84, estos coeficientes de aquí, no quiero que sean 0. Entonces, cuando estamos hablando de probabilidad, significa qué tan probable es que estos coeficientes, que normalmente nosotros les decimos beta, sean 0. ¿Qué tan probable es que estos coeficientes sean 0? Como es una probabilidad, yo siempre sugiero mostrarlo en porcentaje. Ahí está. Y esas son las probabilidades. ¿Ya? Probabilidad de el 5,71% y probabilidad del 0,26%. Con respecto a las horas de estudio, cuando nosotros estamos trabajando con un 95% de confianza, significa que nosotros aceptamos, ¿cuánto error máximo? Aceptamos un 5% máximo de error. Porque, es decir, si el 95% estoy seguro, significa que el 5% restante me puedo equivocar. Va a ser un error. 95% confianza, 5% error. Y esto es entonces lo que me va a determinar. Fíjense aquí, esta variable, el estudio, pasa a la prueba, pero el intercepto, tengo un problema. El intercepto está al borde y no pasa con un 95% de confianza. Como está al borde, está ahí en el limbo, 5, y tanto, está casi, entonces nosotros debemos evaluar el estadístico T. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos el estadístico T? Estos dos números hacemos lo mismo que antes. Lo voy a poner aquí abajo mejor. ¿Ya? Hacemos lo mismo que antes. Vemos el invertido, pero ahora de la prueba T. ¿Ya? Con una probabilidad del 0,95. Bien. Y con 6 grados de libertad.
Perdón. Me equivoqué con 1 grado de libertad. 1 grado de libertad. Entonces podemos ver, ¿cierto? Que al contrario acá, ambos pasan, ¿cierto? El estadístico T, ambos pasan, pero por la probabilidad de que el primero sea 0 sobrepasa el 95% o el 5% de error, perdón, porque tengo un 95% de confianza. Entonces, resumen de todo esto, el intercepto lo elimino. El intercepto lo elimino. Porque es muy probable que este no sea ese número, sino que sea 0. Por lo tanto, yo ahora voy a tener esta ecuación. Solamente esa ecuación. Es decir, mi ecuación final va a ser y es igual a 0,84x. 0,84x. Voy a modificar y esto es más probable que suceda. ¿Ya? Este es el análisis completo que acabamos de hacer. ¿Y por qué acabamos de hacer esto? Bueno, porque en este caso solamente tengo una variable. Pero ¿qué pasa en algún modelo cuando tengo 2 o más variables? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, puede ser que tengo estudio y además tengo asistencia. Asistencia a clases. ¿Ya? Voy a crear esta nueva información. Bien. Entonces, lo voy a crear aleatorio nomás. Voy a intentar unirlo con este. Aleatorio nomás lo voy a dejar. Ya. Y lo voy a dejar ahí en porcentaje para que se vea. Bien, entonces tengo porcentajes de asistencia. Hay personas que no vienen nunca, hay personas que vienen mucho, ¿cierto? Tengo estos porcentajes de asistencia. ¿Cómo lo hago cuando tengo más de una variable? Esta no, lo acabo de crear, por lo tanto no sé si me va a salir bien la correlación y vamos a ver si es que las variables me sirven o no. Después vamos a hacer un ejemplo que ya está adjunto, pero como el compañero nos pidió que pudiésemos ver esto, ya lo acabo de crear. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos acá a datos, hago el análisis de datos. Esto lo dejo tal cual, ¿cierto? Porque lo que quiero seguir es predecir la nota. Pero el rango de entrada X, esto lo debo modificar, ¿cierto? El rango de entrada X, este de aquí. Entonces debo escoger todas las variables que quiero que me predigan la nota. Ahora, si yo tengo 1000 variables, escojo la... Bueno, no puedo escogerlas, tiene un máximo. Pero un ejemplo no. ¿Ya? Todas las variables que quiero que me predigan la variable dependiente. Bien. Y le doy a aceptar. Veamos lo que nos sucede. Tenemos una sorpresa. ¿Recuerdan ustedes cuánto nos daba antes
nos daba el correlación múltiple 89 y el R cuadrado ajustado 77. Voy a agrandarlo un poquitito más. Ahora vemos que la nota es explicada aproximadamente en un 83%. Bien, en un 83%. Eso es algo muy bueno, ¿cierto? La nota es explicada en general en un 83%. Significa, en otras palabras, aquí a grosso modo y a priori, que el que actualmente tenemos es un mejor modelo que el anterior. Porque me explica en un mayor porcentaje. Es capaz de predecir de mejor forma, de mejor manera. ¿Cierto? Es mejor la predicción que tenemos. Hasta el momento. Bien, hasta el momento. R cuadrado ajustado entonces, 83%. Bien. Pero veamos lo que sucede acá con nuestra probabilidad. Porcentaje le voy a poner aquí. ¿Cierto? Y entonces vemos que el estudio es una variable que tiene muy poca probabilidad de ser cero, pero la asistencia a clase tiene una alta probabilidad, ¿cierto? Que el beta sea cero. Que el beta, es decir, el número que acompaña a la variable. Y el intercepto, bueno, vemos que aumentó más todavía. Antes era un porcentaje de 5%. Y ahora el intercepto es un porcentaje del 30%, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos variables en rojo no nos sirven y tenemos que sacarlas de nuestro modelo, ¿ya? Y quedarnos tal cual como estábamos antes. ¿Ya? Este es el proceso, es decir, no es tan solo verificar y fabricar una regresión lineal. Esta regresión lineal debe ser válida, debe ser explicativa, que es lo que yo tengo marcado aquí, y debe tener validez, ¿cierto? Que es lo que nosotros vimos más acá. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo que ya está preparado para ustedes, pero antes de ello me gustaría que me preguntasen cualquier cosa que puede haber quedado por ahí en el tintero. Parece que no. Parece que no. Veamos. Voy a compartir nuevamente pantalla entonces. Imaginemos que esto es lo que sucede en el servicio de puesto interno. Entonces me dice el servicio de puesto interno, alguien trabajará ahí, y entonces quiere saber, esto es lo que ha sucedido anteriormente, con esta cantidad de horas de auditoría en terreno y con esta cantidad de horas en PC, han logrado descubrir estos impuestos no pagados en millones de pesos. ¿Ya? Todo eso esto está en millones de pesos, esto está en cientos de horas y esto está en cientos de horas. Lo puse con numeritos más chiquititos para que no sean tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que quiere saber el servicio de puesto interno?
a lo mejor el servicio de puesto interno tiene una meta. Véanlo ustedes como parte de una propia empresa, ¿cierto? Entonces, mi meta a lo mejor es descubrir, qué sé yo, este mes 36 millones. 36 millones quiero recuperar. La pregunta es, por ejemplo, si tengo 15 horas de auditoría en PC, o 15 horas en PC, disculpen, ¿cuántas horas de auditoría tendría yo que asignar? No puedo saber esto si no lo hago de esta manera. ¿Se entiende? El próximo mes, ¿cuántas horas de auditoría tendremos esperando recuperar 36 millones de pesos? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan entender que esto es aplicable a cualquier área y a cualquier empresa. Bien, esto parte del Business Analytics, se topa un poquitito con un área que se llama de econometría. ¿Ya? Van bastante de la mano. Y esto es aplicable, esta ciencia es aplicable a cualquier área de cualquier negocio. Entonces, alguien de ustedes a lo mejor trabaja en un banco, en cobranza, en servicio al cliente, y todos tienen metas que cumplir. Y todos quieren llegar o comprender cómo funciona el llegar a esa meta. Para eso necesito evaluar los datos históricos, chiquillos. Necesito tener información. La información es valorada, muy valiosa, muy, muy valiosa. Teniendo esa información, entonces yo puedo analizar los datos. Voy entonces a hacerlo y lo vamos a analizar juntos. Análisis de datos. Bien. ¿Qué es lo que quiero descubrir? Los impuestos. ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Con horas de PC y horas de auditoría. Veamos, ¿qué es lo que nos arroja? Tenemos entonces un coeficiente de correlación múltiple. ¿Ya? Un 0,85, que es bastante bueno. Un R cuadrado 0,72 aceptable. Y el R cuadrado ajustado por debajo de lo aceptable. 0,65. Tenemos que ver por qué está por debajo de lo aceptable. Bueno, vemos el F, la prueba F. La prueba F, ¿cierto? Lo hacemos rapidito para que no se nos pase el tiempo. ¿Ya? Los grados de libertad. La prueba F está por sobre, por lo tanto hasta este momento es un modelo que es explicable, ¿cierto? Es válido, es un modelo válido para poder predecir. Esta prueba F, eso es lo único que hace. Me explica si el modelo es válido para predecir, sí o no. Sí es válido para predecir. ¿Ya? Veamos ahora cada una de las variables. Y tengo variables con un porcentaje que excede el porcentaje de error permitido del 5% que nosotros estamos trabajando. ¿Cierto? En este caso son las horas de auditoría. ¿Cierto? Excede ese porcentaje. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que las horas de auditoría no las puedo considerar. Y este es el proceso. ¿Ya? Imagínense que estuviésemos trabajando con 100 variables. Yo vendo helados y entonces yo podría predecir y decir, oye, la venta de helados depende de qué cosa. Depende del calor que haga, depende de si estamos en vacaciones o no. Entonces, esto es un dato
alfanumérico. Debemos convertirlo en numérico, como el proceso que hicimos inicialmente. Entonces, si están de vacaciones, un 1. Si no están de vacaciones, un 2. Es un ejemplo nomás, ¿cierto? A lo mejor también depende de la ubicación, depende del día del año o del mes del año, depende del día del mes. Mi hipótesis es que si estamos más cerca más cerca de la fecha de pago o de principio de mes, la gente toma más helados que a fin de mes cuando ya no tienen dinero. Fíjate que yo puedo tener hipótesis múltiples, pero pongo 8, 20, 30 variables en este modelo y debo analizar una por una las variables, ir sacando las variables que no me sirven. Eso es lo que debo hacer hasta conseguir un modelo válido, un modelo que me sirva para llegar a predecir. En este caso, las horas de auditoría no me sirven. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje superior al error que yo estoy permitiendo, ¿cierto? El 5% de error. Entonces, ¿qué hago? Las horas de auditoría no las tomo en consideración y debo realizar nuevamente, pero ahora sin las horas de auditoría, solo con las horas de PC, una nueva regresión. Si ustedes se dan cuenta ahora, bien, mejoró enormemente las otras probabilidades, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad de las horas en PC era exactamente un 98% y exactamente ahora es un 89%. Bajó la probabilidad de que el beta de las horas de PC sea 0. Mejora mi modelo al sacar variables que no me sirven. ¿Ya? Mi modelo va mejorando. No tengo que poner todas las variables. ¿Ya? Tengo que analizar las variables que más sean de mi ayuda. El último ejemplo que vamos a poner, y después vamos a ver en los contextos que esto puede servir, ¿ya? Tengo regresión múltiple. Profe, Dígame. una consulta. Sí, por Yo supuesto. podría utilizar este modelo como para poder calcular, por ejemplo, el beta de las acciones, de unas acciones, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que los beta tienes que tener la rentabilidad. Recuerda que cuando tú lo haces en finanzas, se hace de otra manera. Tú pones en un listado gigante los valores de la acción, ¿cierto? Los valores de la acción, cuando aumenta, cuando disminuye, y entonces se hace un proceso, no sé si lo hiciste tú, de los mínimos cuadrados ordinarios para poder determinar los beta, pero sí lo puedes hacer. Pero aquí deberías tener una variable dependiente versus una variable independiente. Siempre. Si logras identificar una variable dependiente mínimo y una variable independiente mínimo, puedes hacerlo y te funcionará. Como por ejemplo, ¿Cómo evaluar, por ejemplo, profe, el riesgo de mercado con el riesgo de una correcto, empresa? correcto. Ah, perfecto. Debes tener dos variables porque es un modelo explicativo de correlación de una variable con otra o de varias variables con otra, ¿cierto? Ya, profe, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Está bien o no? Pero si logras identificar estas dos, es excelente y te va a servir mucho para lo que tú me estás diciendo. Sí, pues como más práctico igual. Sí. Y eso es lo que a mí me interesa, po. A mí me interesa que sinceramente esto no quede en una charla que se escuchó una vez y que nunca más lo vimos, ¿cierto? Sino que ojalá
esto se puede aplicar en su propia vida, en sus trabajos, en todo lo que ustedes hacen, incluso o sea, imagínate, tú le dices a tu jefe, ¿sabes qué? Yo creo que esto se puede mejorar. Yo creo que esto tiene explicación por qué suceden estas cosas. Yo sé, imagínate, yo podría decir o predecir las mermas. Yo podría predecir los costos que están aumentando explosivos. Podría predecir tantas cosas. Y las empresas valoran enormemente este tipo de personas, este tipo de empleados. ¿Ya? Por lo tanto, tomen esto que nosotros estamos viendo como algo muy práctico. ¿Ya? Yo estoy poniendo ejemplos que a lo mejor son sencillos, pero para no hacerlo tan grande y para ver una mayor cantidad de ejemplos, ¿cierto? Pero piénsenlo que esto puede servir en cualquier forma, de cualquier manera, ¿ya? Eso quiero que lo analicen. Muy bien. Y esto es algo muy importante, la pregunta inicial. En este ejemplo que yo estoy poniendo acá, imagínense que son el gas, ¿cierto? El precio del gas. O cuánto vendo en gas. Entonces, un local de abastible de Gasco, de lo que sea, tiene la siguiente hipótesis. Dice, obviamente, la cantidad de kilos vendidos en miles, aquí estamos 2000 y tantos, ¿cierto? La cantidad de kilos vendidos depende de qué? Depende del precio del gas, que es obvio, pero a lo mejor también depende del precio de la benzina. Entonces, fíjate que esto es algo que es obvio, o sea, existe en economía lo que se llaman productos sustitutos, ¿cierto? Entonces, este puede ser una hipótesis. Y entonces, la primera pregunta es fundamental. ¿Qué quiero predecir? Entonces, si me equivoco ahí, no van a tener buenos modelos. ¿Qué quiero predecir? Quiero predecir el precio de la benzina si yo soy una empresa de gas. ¿O quiero predecir el precio del gas? ¿Se entiende? Porque al final yo pongo el precio. No, lo que quiero predecir es cuánto venderé este mes. Importante entender qué es lo que logro o quiero llegar a predecir. En este contexto, hagamos el mismo ejemplo, que va a ser el último que vamos a hacer, y después vamos a dejar abierto para conversar de un tema muy atingente a esto que nosotros estamos viendo. Perdón, me equivoqué. Regresión. Ya, entonces, los kilos vendidos. Obviamente no voy a tener tan poquitos datos en una base de datos, pero tiene el mismo tratamiento, ¿cierto? Simplemente los selecciono todos. Los rangos X, debo seleccionar todos los otros datos. Y esto es algo muy importante. Como selecciono todos los otros datos, obligatoriamente en la tabla, en el Excel, deben estar juntos, contiguos, uno al lado de otro. Si no están juntos, no puedo seleccionarlos de esa forma y no me lo va a permitir. Por ejemplo, imaginemos que voy a hacer el ejemplo para que vean el error. Que voy a seleccionar estos datos de acá, es decir, estos dos, y además me salto esto y acá. ¿Cierto? Al poner aceptar, me va a decir, el rango de entrada debe ser una selección continua. Bien. Debe ser una selección continua, es decir, deben estar al lado. Si no, no lo va a permitir Excel. ¿Ya? Rótulos y aceptar. Bueno, ustedes comprenderán que esto está hecho para que nos salga muy bueno el ejemplo, pero es para que finalicemos o concluyamos con algo que lo podamos entender. Voy a agrandarlo para que vean bien los números. Entonces, tengo una muy buen R cuadrado y R cuadrado ajustado muy bueno significa aproximadamente que el modelo o lo que yo estoy haciendo explica en un 92% qué cosa, cuánto gas voy a vender.
¿cierto? En un 92% lo explico. Existe un 8% restante que existirán otras variables, como, qué sé yo, el frío que haga, los grados centígrados, capaz que tenga mucho que ver con el gas, ¿cierto? Y otras cosas también, hasta, no sé, la contaminación o el método de calefacción o las ofertas de pellet o el precio del pellet, si en invierno, no sé, tantas cosas, ¿cierto? Pero un 92% es muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Ya? Y así como lo hemos hecho anteriormente, obviamente debo evaluar, aunque ya vi que es bastante bueno, ¿cierto? Con un 95% de confianza. Bien. Me da que el F debe ser superior a 4. Y el F es 64. Es decir, si tú te das cuenta, es muy por sobre lo mínimo. Es decir, es un modelo que es muy válido para poder predecir, ¿cierto? Está cerciorado de que es un modelo predictivo. Me sirve para poder predecir. Ahora veamos las variables. ¿Cómo se comportan estas variables? Primero, veamos la probabilidad. Entonces lo pongo aquí en porcentaje y como pueden ustedes ver, la probabilidad, obviamente, todos son inferiores al 5%. Todos son inferiores al 5%. Lo que significa, en otras palabras, que todas las variables me sirven o me aportan a explicar los kilos de gas para poder ser vendidos. Por Profesor, último, hay una pregunta en el chat de Emma. ya, Dice, al seleccionar los datos y pasarlos a un gráfico de dispersión, ¿se debiera ver los puntos proyectados según el coeficiente de corrección múltiple? sí, lo que pasa es que mientras mayor es la cantidad de variables que yo tengo, el gráfico de dispersión debe de ser en esa cantidad de dimensiones. Me explico. A donde ustedes se encuentren, miren en la esquina de la habitación. En una esquina. Pero en una esquina que dé hacia el techo o en el piso. Cualquiera de esos dos me sirve. Entonces, nosotros sabemos que de dos dimensiones o de dos variables, el gráfico de dispersión solamente son dos rectas. Ya 3, que es esto que nosotros estamos viendo, el gráfico de dispersión tiene 3 dimensiones y entonces las 3 rectas serían los 3 vértices que le da en la esquina de su habitación. Para que lo entendamos bien. Por lo tanto es una recta, la que va hacia abajo, y otra que va a la pared y otra que va en la otra pared. ¿Cierto? Este sería un gráfico. Y ya de 4 dimensiones tendría que ser algo muy difícil de poder explicar y de poder hacer. Tendría que ser algo casi real, ¿cierto? Algo en 4D. Y 5 variables ya es algo casi imposible de poder graficar o dibujar y así sucesivamente. Por lo tanto, la cantidad de variables determina las dimensiones del gráfico de dispersión. Por eso es que normalmente la regresión lineal múltiple, sobre todo, casi nunca se grafica. Porque no significa nada. ¿Ya? Sino que solamente, a menos que sea de dos variables. ¿Cierto? Casi siempre las de dos variables, por supuesto, hacemos un gráfico de dispersión, pero de 3 variables hacia arriba casi nunca se grafica y solamente se analiza y se predice o sirve para poder predecir. ¿Ya? No sé si es que te respondí bien tu pregunta o era otra, me la aclaras nomás y te la respondo. O pon ahí el dedito para arriba nomás si no puedes hablar. Le respondió que gracias. Ah, ya, excelente, Le gracias. respondió gracias. Muchas gracias. Entonces, vemos que estas variables son cero prácticamente, la probabilidad es cero. ¿Qué significa? Que el beta es cero probable que sea cero. Por lo tanto, me sirve. Eso significa. Y por último,
El estadístico T para estar más seguro, ¿cierto? Entonces vamos a ver el estadístico T de 0,95, ¿ya? Y como pueden ver, ¿cierto? Todos los estadísticos T son mayores al T. Ah, ojo, este es menos 11, es cierto. Pero es que siempre se evalúa el estadístico en valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué menos 11? Es porque aquí el coeficiente o el beta es menos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene una correlación negativa con la variable. Es decir, cuando el precio del gas aumenta, los kilos de gas disminuyen. Eso significa que es algo lógico, no es algo malo para nada. ¿Cierto? Es algo lógico. Por lo tanto, como ya hemos revisado nuestro modelo, entonces nosotros decimos, ok, nuestra variable, nuestra regresión lineal nos dio estos coeficientes. Voy a anotar solamente con un par de decimales para que no, ¿cierto? Entonces, precio de la benzina menos, voy a poner menos 1,27, el precio del gas más 2,4. Es importante, chiquillos, que ustedes entiendan que yo sé que aquí son números 1,2, 2,3, 3,4, pero ojo con eso, porque siempre tenemos que tener en consideración qué es lo que estamos haciendo. En este caso, mira, los kilos vendidos están en miles. El precio de la benzina está en miles. Y el precio del gas está en UF. Entonces, tenemos que ver, un ejemplo nomás que puse yo, pero es para que entendamos qué significa 1,4, 2 y así. ¿Ya? Son simplemente para que lo entendamos. Entonces, yo ya podría llegar a predecir. Entonces, yo simplemente sabiendo cuál va a ser el precio de la benzina y cuál va a ser el precio del gas, yo podría saber cuánto se venderá el próximo mes. Entonces, hagámoslo. Precio del gas, precio benzina, ¿ya? Entonces aquí el resultado que es kilos vendidos. Vendí 2. Bien, entonces el precio del gas, voy a hacer aquí la fórmula. Entonces tengo precio de la benzina precio del gas y simplemente relleno aquí. Entonces digo, el precio del gas, qué sé yo, precio del gas 1 y el precio de la benzina 4, entonces voy a vender 7,6 en miles, ¿cierto? 7.000 kilos. ¿Ya? Para que lo entendamos, esto va a ser, y esto lo multiplico en 1000 para que entendamos que siempre es en miles, ¿cierto? Bueno, y aquí tengo el resultado. Esta es la cantidad de kilos que voy a vender. Simplemente ingresando la información. Ahora, ¿qué tan probable es que venda 7.643 kilos? Con un 92%, ¿cierto? Con esa probabilidad. ¿Qué tan probable es que mi modelo en general funcione, ¿cierto? Y, bueno, sobre el 95% de confianza. A esto entonces es lo que nosotros le llamamos Business Analytics, porque nosotros los datos no tan solo los tenemos y no tan solo analizamos los datos que tenemos ahí, sino que los datos los utilizamos para llegar a predecir. Ya es algo superior.
No tan solo lo que tenemos, sino que intentamos predecir lo que sucederá a futuro. Esta predicción, como es a futuro, tiene cierto margen de error, pero con este modelo, de esta manera, intentamos disminuir lo más posible este rango de error posible, para ser mucho más certero y para que nuestra empresa confíe en nosotros. Eso es lo que queremos, ¿ya? Ojalá que este conocimiento, no sé qué les ha parecido a ustedes, no sé si ya lo sabían, si no lo encuentran útil o si, por favor, todos sus comentarios.